que vive y reina, al león de la tribu de Judá. Paz de Cristo, Dios les bendiga. Bienvenidos a la continuación de este discipulado online. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente interesante, acerca de los dones espirituales. Amén. Vamos a entender a la luz de la palabra qué es un don, cuál es el propósito de los dones, cuáles son los diferentes dones, qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, cómo tenemos que usarlos. Amén. Son varios puntos claves que necesitamos entender. Amén. Ok. Y vamos también a ver a la luz de la palabra si estos dones siguen vigentes o no, como algunos creen. Amén. Ok. Para empezar, vamos a ir como cita base a lo que es 1 Corintios 12. Amén. 1 Corintios 12. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ok, fíjense cómo empieza este versículo. Dice: hermanos, no quiero que ignoréis. Muchos tratan de vivir su vida cristiana, pero ignoran los dones del Espíritu Santo. Esto es muy peligroso, porque el negar y el ignorar los dones del Espíritu Santo es ignorar y negar al Santo Espíritu de Dios. Amén. Y eso es muy peligroso. Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que entender que estamos aceptando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si uno ignora, si uno omite o niega los dones, estás rechazando al Santo Espíritu de Dios. Amén. Luego vamos a hablar un tema en específico acerca del Santo Espíritu de Dios. Sin embargo, es importante entender que estos dones, dice aquí la palabra, que hay diversidad de dones, pero que es el mismo Espíritu quien hace todas las cosas. Amén. Esos dones son a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo primero que debemos entender. Amén. Ok, primero que nada, ¿qué significa la palabra don? Don, si nosotros buscamos el significado tal cual de don, significa regalo. Amén. Es un regalo. ¿Por qué? Porque no nos lo merecemos. No es que por obras nos lo ganemos. No es que acumulemos puntos con Dios y Él nos da entonces ese regalo, no, sino que es algo gratuito. Dios ya pagó. De hecho, si tú lees el Evangelio, lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar que dice que es gratuitamente. La salvación es gratuita. Todo lo que el Señor ha dado a su iglesia, a aquellos que creen en Él, es gratuito. Amén. Y un don, estos dones que vamos a hablar el día de hoy, son gratuitos. Amén. Ok. Ahora bien, eso es un don, es un regalo. Es un regalo que Dios da a su iglesia. Pero, aunque es un regalo, debemos entender cómo es que operan estos dones y cómo debemos usarlos. Amén. Cómo debemos entender nosotros, cómo comprender las cosas cuando los usamos. Ok. Ahora bien, estos dones, aquí hablan de diversidad de dones. Vamos a ir uno por uno. Amén. Dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, que
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Estos dones son espirituales y son poderosos, en el cual Dios, a través de su Santo Espíritu, al de palabra de sabiduría es un tipo de don. Primero, el de palabra de sabiduría, Dios le da una palabra de sabiduría a una persona para que se la comparta a otra persona. Amén. Les pongo un ejemplo. Digamos que una persona está ahora sí que en un gran aprieto, en un gran problema, y necesita un consejo sabio, un consejo que es muy difícil de encontrar. Bueno, o algo respecto a su vida que necesita dirección, pero quiere dirección de Dios. Entonces, Dios, cuando recibe en oración la petición de una persona, puede contestar a esa petición a través de un don de sabiduría. Le da el mensaje a uno de sus hijos, y ese hijo que tiene el don de sabiduría le da el consejo que está pidiendo la otra persona en oración. Amén. Dios usa esos dones para la misma iglesia. Después vamos a ver, a continuación después de este versículo vamos a entender esta parte. Después dice que después de la palabra de sabiduría menciona la palabra a otro, es palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Hay palabras también que Dios da entendimiento a una persona de ciencia. Son cosas que realmente nadie pudo haber sabido de alguna manera, sino que fue revelado. Dios se lo reveló a una persona. Les pongo un ejemplo. Digamos que hay una situación en la cual una persona no conoce al que tiene al lado, ¿verdad? No sabe cómo se llama, no sabe su situación, pero Dios le da entendimiento de algo que nadie sabe, solamente Dios y esa persona, pero se lo revela no para otra cuestión, sino para que hable, para que le diga y esa persona entienda que Dios está al tanto de su situación. Por ejemplo, digamos que esa persona que estaba al lado estaba pensando en quitarse la vida. Entonces Dios le da conocimiento a uno de sus hijos a través de este don de ciencia y le dice: oye, háblale a esta persona, dile, no te quites la vida. Dice el Señor, no te quites la vida, porque yo te quiero salvar. Entonces esta persona le habla y le dice: oye, dice el Señor, yo no sé cómo te llamas, pero dice el Señor que no te quites la vida, que Él te quiere salvar. Entonces esta persona tal vez nunca le contó a nadie, nada más lo estaba meditando en su mente, día y noche, el querer quitarse la vida. Sin embargo, cuando escucha este mensaje, esta revelación, esta palabra de ciencia a través de uno de los hijos de Dios, dice: wow, realmente fue un mensaje de Dios, porque yo no le dije a nadie y yo lo estaba pensando hacer. Y sabe que es Dios quien se ha manifestado su vida y glorifica el nombre de Dios. Amén. Es un ejemplo de cómo se puede llegar a usar este don de ciencia. Ok, siguiente don. Dice a otro fe. Fe es otro don del Espíritu Santo. Todos tenemos fe, todos aquellos que hemos creído en Jesús. Amén. Ciertamente, pero hay otro nivel de fe que va más allá. Aquel que tal vez una fe normal no llegaría. Pero este don de fe, a pesar que vea todas las cosas desmoronándose, él sigue creyendo. Aunque sus ojos carnales vean todo lo contrario, él sigue creyendo. Aunque todo el mundo crea que no es posible, él sigue creyendo. Es una fe que traslada los montes, dice la palabra, de un lugar a otro. De esas personas que dicen: es que el Señor lo hizo. Por ejemplo, vemos la fe de Abraham, el patriarca Abraham, que está en Génesis. Dice la palabra que él veía su cuerpo, era ya como de 100 años, y se consideraba ya pues un cuerpo pues grande, ¿verdad? Que no era capaz de ya tener hijos. Sin embargo, Dios le dijo: de ti va a haber una gran descendencia.
Tus hijos van a ser incalculables. Así como las estrellas, van a ser tus hijos. Y dice la palabra que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él le creyó a Dios. Él no se puso a ver lo que todos dirían así de, ay no, pues, ¿cuándo? Si es que ya estoy casi para dejar este mundo. No, sino que él le creyó a Dios. Y Dios cumplió la promesa. Amén. Entonces, vemos a través de la Biblia todos estos dones que estamos viendo, personas que lo activaron, en este caso fueron usados por Dios con estos dones. Amén. Ahora bien, vamos a seguir con el siguiente don. Dice la palabra del Señor: a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sanidades. Hoy día ciertamente hay enfermedades que con tratamiento y muchos meses o años una persona puede sanar, ¿no? de alguna dolencia, alguna enfermedad, algún accidente. Pero también existe un don de sanidad que Dios puede ministrar sanidad sin necesidad de que tomes medicamentos, sin necesidad de estar en hospital, sin necesidad de someterte a cirugía. Dios te da sanidad directamente. Amén. Y te ayuda a salir de esa enfermedad. Yo he sido testigo, yo les puedo decir, de sanidades que Dios ha dado a mi propia vida, a mi familia y aún personas en la iglesia. Amén. Yo he visto y soy testigo de que estos dones son reales. Amén. Dios sana, Dios sigue sanando. Muchos creen que el Evangelio es algo que ya quedó en el pasado. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir esto? Yo una vez me preguntaba y decía, ¿a qué se refiere con esto? Pero entendí, el Señor me ayudó a entender que se refiere que todo deja de ser. Amén. Los cielos y la tierra van a dejar de ser algún día. Está escrito en la palabra. Van a dejar de existir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aún sigue vigente y siempre seguirá vigente la palabra del Señor. Dios es un Dios que sana, es un Dios que provee, es un Dios que protege, es un Dios que te da la victoria ante el enemigo. Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Amén. Entonces, la sanidad divina existe. Amén. Dice, a otro el hacer milagros. ¿Cuál es la diferencia entre sanidades y milagros? Bueno, sanidad es, como bien dijimos hace rato, algo que a través de mucho tratamiento, mucha medicina, mucho tiempo, muchas cirugías, puede haber una sanidad, ¿verdad? Una recuperación. Sin embargo, hay enfermedades hoy en día que todavía no hay cura, tales como el cáncer, el SIDA, horribles enfermedades. Bueno, ahí es cuando el ser humano se topa y dice, es que es terminal, y unos se deprimen y hasta quieren, ahora sí que se dan por vencidos y empiezan a hacer su testamento y demás. Pero Dios puede hacer un milagro. Un milagro significa que hay una sanidad que, aunque la ciencia y el mundo entero te diga es imposible sanar, Dios dice, yo lo puedo sanar. Y Dios sana. Amén. Dios sana. Dios hace milagros. O personas que físicamente tienen una condición que tú dirías es que no tiene solución. No puede volver a caminar. No va a caminar nunca. O no va a ver nunca. Nació ciego, ¿no? O no sé, o está cojo. ¿Cómo le va a salir un pie? Son cosas que a nuestra mente diríamos es que es imposible, pero para Dios nada es imposible. Dios puede hacer aparecer un pie, Dios puede hacer aparecer un ojo, Dios puede hacer que una persona hable, que una persona vea. Y vemos también en el Evangelio cómo Dios lo hizo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Bueno, ustedes en los posteriores días, ustedes harán mayores cosas de las que yo hice. Entonces, el Señor, vemos, resucitó muertos. El Señor hizo que personas ciegas vieran.
el Señor hizo que personas paralíticas se levantaran. Viene un tiempo en el cual el Señor va a derramar sanidades, así como en ese tiempo, hoy día está ocurriendo. Pero tal vez no es tan, ¿cómo puedo decirlo? No es tan anunciado, amén. No es tan propagado. Pero va a haber un tiempo, se acerca ese tiempo en el cual el Señor va a extender un avivamiento en el cual va a hacer milagros, prodigios, maravillas. Más que nada, el milagro más grande es el que las personas se arrepientan y entren en su salvación. Amén. Pero también yo creo que el Señor va a hacer este tipo de milagros y aún mayores en estos postreros días que estamos viendo tú y yo. Amén. Entonces, si tú tienes algún padecimiento, si tú estás pasando por algo que dices es que ya es incurable, déjame decirte, si tú tienes fe en Dios, te puede sanar. Dios puede hacerlo. Amén. Dios puede darte sanidad directamente a ti o a través de una persona que ore por ti. Dios puede hacer el milagro. Amén. Él es el quien hace todas las cosas. Pero clama a Él. No busques a alguien más. No busques otro nombre. No busques tu refugio en una imagen. Es Dios tu roca fuerte. Jesús. Él es el que te puede ayudar. Amén. Ok, vamos a continuar con los dones espirituales. Dice, a otro, profecía. Profecía es cuando una persona da una palabra de parte de Dios, algo que todavía no acontece, pero que va a ocurrir. En el Antiguo Testamento vemos como el Señor le mandaba profecía a sus siervos y ellos lo declaraban. Amén. Para que las personas se arrepintiesen, se volvieran a Dios y no tuvieran que ser exterminadas. Dios hablaba mucho tiempo antes de que ocurrieran las cosas para que las personas se alistaran. Amén. Por ejemplo, hubo una profecía en el cual Dios le estaba diciendo a su pueblo de Israel que se arrepintieran porque iba a venir otro reino y los iba a dominar, los iba a sacar de sus hogares. Y a esas personas no les gustaba que les profetizasen mal, no les gustaba que les dijeran que iba a venir calamidad sobre su tierra. Se enojaron con aquel que dio el mensaje, así como tal vez algunos se enojan de los videos que se suben, que se mencionan. Se enojan, pero no es para ofenderlos, es para dar el mensaje, es para dar el aviso. Cada quien tiene su libre albedrío. Decir yo quiero aceptarlo o yo me niego. Muchos se negaban, pero lamentablemente no creyeron a la profecía y la profecía se cumple. Cuando una profecía es de Dios, esa profecía se cumple. Entonces, el Señor está dando tiempo. Amén. Sigue habiendo profecías, sigue habiendo mensajes de parte de Dios, cosas que van a ocurrir sobre esta tierra. Y solo aquel que tenga su fe puesta en Cristo Jesús va a permanecer firme. Amén. Va a estar sin temor. Pero aquel que no va a desmayar, va a temer. Y pues no le deseo nada malo a esas personas, pero va a ser muy difícil. Va a ser un tiempo difícil. Prepárate. Es tiempo que dejes de buscar las cosas del mundo. Deja de buscar las vanidades que te ofrece el mundo. Todo esto se va a acabar. El tiempo se acaba. Hay profecías de que estamos viviendo los últimos tiempos de la tierra, los últimos tiempos de la humanidad, que el tiempo se acaba, que el tiempo que tenemos para arrepentirnos se está cerrando, se va a acabar en un tiempo, va a llegar un día en el cual ya no va a haber tiempo de que te arrepientas. Ya el Señor habrá cerrado la puerta y aunque las personas clamen y las personas pidan perdón, ya no va a haber oportunidad. Hoy es tiempo aceptable. Amén. Dice a otro, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Discernir es entender, es
saber qué tipo de espíritu es el que está en un lugar. Les pongo un ejemplo. Imagínate que una persona que tiene el don del Espíritu Santo, de discernimiento de espíritus, va a un lugar en donde se practica hechicería, brujería, satanismo, y esa persona, tal vez todos los demás, los turistas, van y dicen, no, pues es que pues está normal, es como México, es como acá, tienen negocios y aquí y acá, y andan normalmente, y ellos no saben ni siquiera que hacen esas cosas. Pero el que tiene el discernimiento empieza a sentir de parte de Dios si es que aquí está operando un espíritu de hechicería, de brujería, un espíritu satánico. Aquí hacen vudú, ¿no? Entonces, o en este lugar son muy promiscuos y hay un espíritu de adulterio. Entonces ya esa persona entiende que hay un espíritu de qué clase. Amén. Y sabe cómo orar. Ahora bien, el discernimiento de espíritus es algo que en la iglesia es esencial, puesto que sabemos que hay personas que a veces van, pero con malas intenciones a la iglesia. Entonces el Señor, a través de ese don, protege a la iglesia, y también a aquellos que realmente quieren ser libres de sus pecados. Con ese don de discernimiento se puede entender qué espíritu, porque a veces ni las personas saben qué espíritu traen. Entonces entienden qué espíritu es el que está operando en sus vidas, que no los deja ser libres, y entonces saben cómo orar. Amén. Ok, siguiente don. Dice la palabra: a otro diversos géneros de lenguas. Ok, hoy día hay muchas lenguas, muchos idiomas. Fíjate, ahí te va en Génesis, por aquí te voy a poner el versículo. La Biblia nos enseña que antes solamente existía una lengua. Yo, antes de llegar a Cristo, yo pensaba que el ser humano es el que había creado los lenguajes, que de alguna manera en la parte geográfica en donde se situaron, empezaron a habitar la tierra, se empezaron a comunicar como ellos pudieron y crearon su lenguaje. Yo creía eso, pero la Biblia nos enseña la verdad. Las cosas no fueron así. Dice la palabra del Señor en la historia de la Torre de Babel, que significa confusión, que toda la gente de la tierra hablaba un solo lenguaje y se estaban poniendo de acuerdo para, entre todos, crear una torre que llegara hasta el cielo. Eso los iba a poner en peligro. Hoy sabemos, ¿no?, que no es posible que lleguen al cielo con una torre. Se hubiera demolido la torre, lo hubieran muerto muchos, no sé. Yo creo que el Señor los cuidó. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿qué haremos? Dice, vamos a confundirlos, vamos a cambiar su lengua y los vamos a dispersar. Dios es quien creó todas las lenguas. Dios sabe hablar todos los lenguajes de la tierra. Si tú vas a China, el Señor escucha a los chinos, el Señor escucha a los rusos, el Señor escucha a los coreanos, a los filipenses, a donde sea que vayan, a donde sea que una persona esté o que el lenguaje hable, el Señor lo entiende, porque el Señor habla todos los lenguajes. Amén. Ahora bien, aquí hay un don, dice la palabra, que es el don de diversas lenguas. Amén. El don que una persona puede hablar varios idiomas. Hoy día sabemos que nos lleva mucho tiempo el aprender un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo la verdad no soy muy bueno hablando inglés, ¿no? Me es complicado. A veces lo entiendo, pero no sé cómo hablarlo. Ahora bien, este don, las personas que lo tienen, no es que lo hayan estudiado, no es que lo hayan, no se prepararon para ello, sino que Dios les da el don y automáticamente pueden hablarlo y entenderlo, ese idioma, y hasta escribirlo. No sé, de alguna manera el Señor es el que hace todas las cosas. Él es poderoso, Él es tan asombroso que ni te imaginas.
El Señor puede hacer que una persona entienda, hable y comprenda todo lo que se dice en otro idioma, aunque jamás haya estado en ese país, aunque jamás haya escuchado ese lenguaje. Porque es un don, es un regalo que Dios da. Amén. ¿Con qué propósito? Bueno, imagínate que Dios le dice a una persona, a uno de sus hijos, voy a guiarte a otra nación que no conoces. Y se lo lleva, lo guía para que cambie su residencia a otro país. Y tal vez esa persona va a decir, ok, pero ¿cómo les voy a hablar a las personas? Porque la idea es compartir el evangelio, pero ¿cómo les voy a hablar si no hablo chino, no hablo coreano, no hablo israelí? Bueno, el Señor le da el don de diversos géneros de lenguas, y esa persona ya puede hablar. Yo he escuchado testimonios en donde personas dicen, a mí el Señor, yo estaba en la calle, de hecho hay uno en redes sociales que se llama Joseph, de Voces de Israel, que habla que él estaba literalmente en un basurero y el Señor le dio le dio el don de diversos géneros de lenguas. Él vivía en Israel, pero no hablaba israelí. Entonces ahí el Señor le dio el lenguaje, y hoy día él hace videos, está en redes sociales, está compartiendo la palabra de Dios, le habla a las personas de ahí y también le habla a las personas que van de visita, conoce el contexto. El Señor lo está usando. Amén. Ahora bien, es el don de diversos géneros de lenguas. También hay lo que es lenguas angélicas. Vamos a explicar esto. Hay diversos géneros de lenguas de aquí humanas que conocemos, como inglés, español, portugués, no sé, infinidad de lenguas, ¿va? Pero también existen lenguas angélicas. ¿Qué es una lengua angélica? Bueno, en el reino de los cielos también tienen un lenguaje, amén, pero no es un lenguaje terrenal como el que tenemos nosotros, sino que es un lenguaje angelical. Es el lenguaje que hablan los ángeles que se usa en el reino de los cielos. Amén. Ahora bien, ese lenguaje también se lo pueden dar a una persona aquí en la tierra a través de ese don. Y les digo porque yo he sido testigo de este don, de que personas que reciben este don, cómo operan. De hecho, a través de ese don también fue bendecida mi vida. Me ayudaron también a ser libre de cosas espirituales que yo tenía cargando. Amén. Entonces, este don de lenguas angélicas tiene propósitos en específico. Amén. No lo puedes utilizar para hablarle a alguien de otro país, no, pero sí lo puedes usar. Dice la palabra que te edifica a ti mismo. Tú cuando lo hablas no lo entiendes, pero estás hablando directamente, tu espíritu está hablando directamente con Dios. Es como un canal directo con Dios en el cual tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios en el espíritu, y Dios también te escucha directamente sin ningún estorbo. Ahora bien, este don también es usado para liberación. Dios usa a las personas que tienen este don para que personas que están endemoniadas, Dios las hace libre a través de esas lenguas angélicas. Es un don muy poderoso, es un don muy hermoso, es un don que te da una comunión también con Dios más cercana. Entonces, créeme, es algo hermoso, increíble, sobrenatural, los dones espirituales. Amén. Pero es algo hermoso que el Señor nos ha dado como iglesia para, ahorita vamos a ver el propósito. Amén. Entonces, y por último dice la palabra que Él reparte en particular como Él quiere. Ok. Él nos da los dones a cada uno de sus hijos. Amén. Pero Él los da como Él quiere. Él es soberano. Él es el que decide a quién darle, cuál darle, cuántos darle. Porque una persona no solamente es que tenga uno, puede que tenga 2 o 3. Dios le puede dar
muchos o solamente uno a una persona. Amén. Ok. Ahora vamos a continuar y a entender si es que los dones siguen vigentes, porque lamentablemente hoy día hay algunos que, como dije al principio, niegan los dones del Espíritu Santo. Dicen que eso quedó en el tiempo de los apóstoles. Dicen que eso solamente fue para las personas del aposento alto de Hechos 2, que para nosotros no, que eso ya se acabó. Pero se equivocan. Recuerden que para Dios 1000 años es como un día. ¿Sabes cuántos días lleva que pasó lo del Señor Jesús en la cruz? 2 días. Para el Señor son como 2 días. Y Dios derramó su sangre preciosa, hizo todas esas maravillas para darnos salvación. No solamente para aquel tiempo, que si lo remontas, no llegó a cuando fue lo del aposento alto, todavía ni pasaba un milenio, todavía ni pasaban 1000 años. Apenas habían pasado, estamos hablando de años, realmente fueron años, cuando pasó el aposento alto. Pero bueno, déjame decirte, a la luz de la palabra, vamos a 1 Corintios 13:8. Ahí la palabra del Señor nos dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Aquí la palabra del Señor nos enseña. Dice, bueno, se van a acabar las profecías, se va a acabar las lenguas, se va a acabar la ciencia. Está hablando de los dones, porque eso está mismo ahí en Corintios, 1 Corintios, después de hablar de los dones. Y empieza diciendo, bueno, se van a acabar. Sí se van a acabar. Pero ahí también te dice cuándo es que se van a acabar. Y ahora vamos a comprenderlo. Dice, como acabamos de leer, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita estamos en parte. Los dones espirituales hoy día siguen vigentes, pero es una forma de estar en contacto también con Dios, pero es en parte. ¿Por qué en parte? Porque no es cuando tú quieras profetizar, es cuando Dios te da la profecía, y es en parte. A veces te da solamente una parte de la profecía, no completa. Se la da la otra parte a otra persona en otro país, en otro lenguaje, no sé. Es en parte. Sin embargo, no es completo. Ahora bien, dicen, mas cuando venga lo perfecto, ahí ya está diciendo cuándo. Ahí está diciendo cuándo es que se va a acabar. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces se acabará lo que es en parte. Lo que es en parte se acabará. ¿Quién es lo perfecto? Tú y yo no somos perfectos, y lo sabemos de sobra. No somos perfectos. ¿A quién se refiere cuando dice cuando venga lo perfecto? Se está refiriendo cuando venga Jesús, cuando venga Cristo, cuando venga Dios por su iglesia, cuando sea el arrebatamiento. Entonces, cuando Él venga, cuando estemos con Él, dice que se va a acabar lo que es en parte. ¿Por qué? Bueno, porque ya no va a ser necesario, simplemente por eso. Ahora bien, imagínate que tienes un ser querido. Amén. Y ese ser querido se va a estudiar a la otra parte del mundo. ¿Cómo te comunicas con él? Bueno, utilizas tu celular, ¿verdad? Y le hablas por WhatsApp y haces videollamada, ¿verdad? Ok, utilizas ese medio para hablarle en parte, una parte del día nada más. Cuando está disponible, cuando se puede, órale. Y le hablas, ¿verdad? Bueno. Pero el día que regresa a casa ese ser amado y ya lo tienes aquí al ladito en el sillón, ¿le vas a hablar por WhatsApp? No, ¿verdad? Sino que simplemente vas a voltear y lo vas a ver cara a cara y vas a hablar con él. Bueno, así dice la palabra del Señor, que cuando venga lo perfecto, entonces se acabará lo que es en parte. El día que Cristo venga por su iglesia, se van a acabar los dones. ¿Por qué? Porque los dones se usan en la iglesia, en los hijos, en los que han recibido a Cristo. Pero ellos, todos nosotros, por fe, nos vamos a ir con el Señor. Y cuando nos vayamos, el Santo Espíritu de Dios se va a ir con nosotros. Nosotros nos vamos a ir con Él, mejor dicho. Y
entonces se acabará el tiempo de la gracia. Entonces ya no habrá quien predique, ya no va a haber quien te llame al arrepentimiento, ya no va a haber nadie que de la iglesia que haya estado firme, que esté aquí en la tierra. Amén. Lamentablemente va a haber algunos de la iglesia, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, dicen por ahí, que de la iglesia que se van a quedar por tibios, no quiero en ningún momento juzgarlos, pero es algo que está escrito, que habla acerca de las 10 vírgenes, que algunos van a estar preparados y otros se van a quedar afuera y le van a tocar al Señor y van a clamar, pero Él les va a decir: jamás os conocí. Entonces es tiempo de prepararnos, pero los dones del Espíritu Santo, déjenme decirles que se van a acabar cuando Cristo venga. Pero Dios te ama. Esa es la buena noticia. Por eso el Evangelio significa buena noticia, porque es una buena noticia que el día de hoy Dios extiende su mano todavía y te dice: hijo, hija, arrepiéntete. Hoy te estoy dando misericordia para que te arrepientas. Si te despertaste y tienes aliento, tienes vida, es una oportunidad más que te estoy dando, no para que te hagas más rico, no para que seas famoso, no para que te sumerjas en los placeres de la vida, sino para que te arrepientas, para que vengas a mí, para que seas salvo, para que te vayas conmigo cuando yo venga. Amén. Entonces, los dones espirituales siguen vigentes. Amén. Es algo que el Señor deja a su iglesia, y vamos a ver con qué propósito. Amén. Vamos a 1 Corintios 14, 12. Dice la palabra del Señor: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Amén. Ahí te está diciendo la palabra del Señor para qué son los dones espirituales. Dice que aquellos que procuran los dones espirituales, no es malo que lo procures, no es malo que digas: yo quisiera tener un don. No es malo, es bueno, pero hay que entender cuál es el propósito de los dones. Amén. Dios todo lo hace con un propósito, y el propósito de los dones espirituales es que la iglesia sea edificada. Edificada significa que sea ayudada, que sea prosperada, bendecida, como los ejemplos que di hace rato. Es para que aquella persona que va a ser del cuerpo de Cristo, aquella que Dios quiere alcanzar para salvación, Dios utiliza los dones en hijos que ya han recibido el bautismo. Vamos a hablar en el siguiente video acerca del bautismo de fuego, el del Espíritu Santo, que es cuando justamente se activan estos dones. Dios los activa en sus hijos que ya lo han recibido, que se han arrepentido, que viven, que lo obedecen. Entonces Dios les da esos dones y usa a sus hijos porque sabe que lo van a obedecer, porque sabe que lo van a ocupar correctamente. Entonces se los da, y esos sus hijos van y predican el Evangelio, ayudan al necesitado, aquel que necesita una palabra de sabiduría, aquel que necesita una palabra de ciencia, aquel que necesita una sanidad, ya sea un hermano en la fe que ya ha recibido al Señor, que tiene fe, que el Señor sana y que necesita un milagro. Dios puede darle ese milagro, Dios puede darle esa sanidad. Una persona que se quiere arrepentir, que se arrepiente, pero que está en pecados, está en vicios, Dios lo hace libre con estos dones. Dios ayuda a su iglesia y a aquellos que han de ser salvos. Amén. Entonces
es para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito. No es para que uno se engrandezca, no es para que uno se vanaglorie, no es para que uno compita y diga, yo tengo mejores dones. No es para que uno se haga notar. No se trata de eso. El único importante en la iglesia es Cristo. Él es el único por el cual nosotros debemos de continuar, que debemos permanecer, que debemos hablar, no de nosotros, de Él, no con fábulas, con su palabra. Amén. Entonces, es para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de los dones espirituales. Ahora bien, vamos a continuar y vamos a entender cómo estos dones nos hacen parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces aquí la palabra nos enseña, así como tú tienes un cuerpo que te ves y dices, bueno, tengo ojos, tengo orejas, tengo una nariz, una boca, tengo manos, tengo piernas, ¿no? Bueno, es una representación espiritual. El cuerpo de Cristo es la iglesia y los dones son los que lo activan. En este caso, aquellos que utilizan su voz, que su don es haciendo uso de su boca, de su voz, porque Dios les da profecía, porque Dios les da palabra de sabiduría, de ciencia, son la boca. Pero aquí vamos a entender primero que nada quién es la cabeza. Bueno, la cabeza es Cristo. Si tú lees justamente 1 Corintios, vas a ver que ahí dice la palabra del Señor, que la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Él es la cabeza. Amén. ¿Por qué? Tú tienes un cuerpo. Amén. Te puede fallar el brazo, te puede fallar la pierna y no pasa nada, puedes continuar viviendo. Pero si le quitas la cabeza a un cuerpo, deja de existir, deja de vivir, ¿verdad? Bueno, la cabeza es Cristo. Él es el que nos respalda a todos, es el que nos fortalece a todos, es el que nos guía a todos, el que nos sustenta a todos. Nosotros solamente somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza, Él es el que manda, es el que da las órdenes, Él es el que da la dirección. La cabeza es Cristo. Amén. Una mano por sí sola no sirve de nada. Amén. Pero si esta mano está ligada al cuerpo y es dirigida con la mente, tiene un propósito, puede alcanzar cosas, puede maniobrar, puede crear, puede dibujar, puede hacer maravillas, ¿verdad? Bueno, pero es gracias a la dirección de la cabeza. La cabeza es Cristo. Amén. Entonces, una vez que tú te arrepientes de tus pecados, que te bautizas, como vimos en el video pasado del bautismo en agua, en el siguiente video vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, que es cuando vienen estos dones. Pero es muy importante entender cuáles son estos dones y el funcionamiento de los dones, para qué sirven los dones. Amén. Que es lo que estás aprendiendo el día de hoy. Ahora bien, el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Amén. Nosotros como cuerpo, por ejemplo tu cuerpo, todo está unido. Amén. Tus ojos están unidos a tu cuerpo, tus orejas, y de esa manera tienen una función. Pero si el miembro está apartado del cuerpo, no sirve para nada. Amén. Nosotros somos como vasos. Amén. Somos como vasos que, si tú vas a tu cocina y agarras un vaso, el que tú quieras, y tienes sed, puedes ponerle agua, puedes ponerle jugo, puedes ponerle una bebida y te la vas a tomar. Y ese vaso tiene una función, tiene un propósito. Amén. Sin embargo, cuando en nuestras vidas somos como esos vasos, pero
estamos solamente ahí bien bonitos y demás, pero en la vitrina, y no se nos ocupa para nada, solamente de exhibición, no hay propósito en nuestras vidas. Así es las cosas en Dios. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, es cuando empiezas a ser usado por Dios, cuando el propósito que Dios tiene para tu vida empieza a activarse, cuando empiezas a entender el sentido a la vida. Amén. Pero cuando tu vida la llevas a tu manera y a tus decisiones y lejos de Dios, y no estás cumpliendo con el propósito que Dios tiene para ti, eres como un recipiente que no está siendo usado para su propósito. Amén. Cuando tú te arrepientes, cuando tú aceptas al Señor, cuando tú te bautizas en agua y el Señor te bautiza en su Espíritu, estos dones se empiezan a activar y empiezas a ser usado por Dios con ministerios, con dones. De alguna manera el Señor lleva tu vida a que le sirvas, y es necesario servir. Cuando tú llegas al Señor, no puedes decir, que me sirvan a mí, ¿no? Yo no soy bueno sirviendo, no. Porque el Señor nos dio el ejemplo ahí cuando estaba hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, que se convirtieron en apóstoles. Ellos estaban hablando con el Señor, y el Señor Jesús les dijo: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y les dijo, bueno, el que se sienta a la mesa, ¿verdad? Normalmente es el que es el mayor. Como cuando algún rey o príncipe se sienta a la mesa, todos le sirven, él no está sirviendo. Pero el Señor les dijo: pero he aquí, yo estoy aquí, y yo soy el Señor, yo soy su maestro. Dice, y aquí les estoy sirviendo. Dice, les dijo que es mucho mejor el servir que el ser servido, que debemos servir. Amén. Que aquel que quisiera ser mayor debiera convertirse en el esclavo de los demás. ¿Por qué dijo esto? Porque de eso se trata, hermano. Si tú llegas a los pies de Cristo, tienes que servir a Dios, tienes que ayudar por amor también, con amor, para que las personas que no conocen a Dios lo conozcan. Por eso Dios te da los dones, para que lo conozcan, para que crean, para que se acerquen, para que sean bendecidos, edificados, guiados, prosperados. Entonces, es parte de un servicio a Dios. Para eso también son los dones espirituales, para que sirvas a Dios. Amén. Okay, para finalizar vamos a ir a 1 Corintios 12:21. Dice la palabra del Señor: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros, de manera que si un miembro padece, los otros miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Aquí está hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Uno no puede decir amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano de al lado. No. Debemos de amarnos en la familia en Cristo, y también aquel que está buscando de Dios, que aquel que no se ha entregado su vida, pero hay que hablarle para que se arrepienta, para que crea. Amén. Hay que tener amor. Aquí la palabra nos dice, bueno, tú no puedes decir como ojo a la mano, no te necesito. Porque ¿de qué sirve que tengas manos excelentes y muy fuertes y muy hábiles si no tienes ojos? ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a saber a dónde tienes que ir? ¿No? Si alguien te dice, bueno, pásame el control, y no tienes ojos, ¿cómo vas a guiarte para alcanzar el control? Hay mucha
mucha necesidad entre nosotros, nos necesitamos como miembros. De igual forma, aquel que tiene el don de profecía no le puede decir a aquel que tiene don de lenguas, no te necesito. No debe caer uno en vanagloria y decir, es que yo tengo los mejores dones, no necesito a nadie más. No, somos un cuerpo y todos nos necesitamos entre nosotros, necesitamos. Y ninguno es más, ninguno es menos. Aquí dice la palabra que es como nuestro cuerpo, ¿va? Por ejemplo, hay una parte de nuestro cuerpo que se llama la vesícula, que científicamente hablando dicen que si se revienta, una persona hasta se puede morir. La vesícula, si tú la buscas, es algo que está, pues, ciertamente es oculto, no es muy agradable o muy decoroso como lo podría ser, no sé, unos ojos, ¿verdad? O como no sé, el cabello, ¿no? Cosas muy hermosas ante la vista. Pero es muy necesario. Si una persona se tiene dañado esa parte de su organismo, puede morir. Amén. Entonces no le puedes decir los ojos a la bilis, ¿no? A la vesícula, no te necesito. Se necesita. De igual forma, aunque hay algunos dones que sean más vistosos, ellos no le pueden decir al que es menos vistoso, así de no te necesito. No, todos se necesitan. Cada uno de los dones, yo en particular, yo veo cada uno de los dones hermosos y geniales. De verdad creo que son una forma de acercarte más a Dios, una forma de estar más en contacto, en comunión con Dios. Amén. Es para ser usado. Sin embargo, también hay que entender eso. Una persona puede ser usada, muy usada, pero eso no significa que esté bien con Dios. Amén. Es importante cuidar tu comunión con Dios, que tu vida sea agradable a Dios. Amén. Luego vamos a hablar acerca de eso. Pero bueno, aquí el punto es que estos miembros deben de amarse y cuidarse entre ellos mismos. Amén. Si se duele, él también se duele. Por ejemplo, cuando te da dolor de cabeza, ¿no? Cuando a alguien le da dolor de cabeza, aunque estés bien fuerte y aunque estés, no sé, al 100 en todos los otros órganos, no te duele el estómago ni nada de eso, pero te duele la cabeza. Dice la palabra que todo el cuerpo se duele. Es que así es nuestro cuerpo. Tú no puedes estar bien, todo tu cuerpo no está bien si te duele la cabeza. Todos los demás se achicopalan y no tienes ganas de nada, ¿verdad? Bueno, es igual en el cuerpo de Cristo. Tú no te puedes gozar de que a tu hermano le vaya mal, ni tampoco te debes de entristecer de que a tu hermano le vaya bien. Amén. Gózate cuando a él le vaya bien y también siéntete cuando él le vaya mal. Preocúpate. Amén. Si eres parte del cuerpo, tienes que amar a tu cuerpo. Amén. Tienes que amar al cuerpo. Y el cuerpo son tus hermanos, son aquellos que han de ser salvos también. Amén. Entonces, los dones del Espíritu Santo siguen activos. No, como vimos el día de hoy, no debemos negarlos. Siguen activos. Ya comprendimos el propósito, entendemos cuál es la funcionalidad, cómo debemos usarlos con amor. Amén. Entonces, es algo muy hermoso, es algo muy impresionante. Ciertamente cada don es algo sobrenatural. Amén. Pero es de Dios. Amén. Y ahí también vamos a hablar después acerca del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que no ofendas ni digas que estos dones son una cosa mala, que vienen de un origen malo. No hagas eso, porque es un gravísimo error, del peor de todos los errores. No lo hagas. Ten temor de Dios. Si estás escéptico, si sientes que no digas nada. Es mejor a veces no decir nada. Y pídele a Dios que te dé sabiduría para pensar y hablar, porque son de Dios y no debemos de ofender en ninguna manera a Dios. Amén. Luego vamos a hablar acerca de eso al respecto bien. Pero ten cuidado con lo que dices, ten cuidado cómo piensas. Amén. Respeta estos dones del Espíritu Santo. Amén.
Recuerda, un reino no puede estar dividido. Estos dones son para hacer cosas buenas. Si fueran cosas malas como en el Antiguo Testamento, bueno, mejor dicho, como en el Nuevo Testamento, algunos creían porque veían a Jesús que hacía dones, que mejor dicho, que utilizaba los dones, que hacía milagros, que hablaba profecía, hacía muchas cosas el Señor con estos dones. Y algunos osaron el insultarlo, diciendo que esos dones no venían de Dios, sino que venían de lo contrario. Y Dios les amonestó, diciéndoles que la blasfemia contra el Espíritu Santo no les sería perdonada. Hay que tener cuidado. Amén. Ok, amén. Pues para terminar me gustaría el que orásemos. Vamos a orar para pedir al Señor que te ayude a que puedas también tú recibir algún don espiritual para que lo sirvas, para que lo hagas para la edificación de la iglesia, para que lo utilices con amor. Amén. Para que Él te guíe, para que Él te bendiga, para que Él te siga forjando en este discipulado. Amén. No desistas, recuerda, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Sigue perseverando. No es fácil el camino de Dios, pero es lo mejor de todo el universo. Amén. Persiste. Ya pronto está la redención. Cristo viene pronto. Jesús viene por su iglesia. Amén. Recuerda que estamos en los últimos tiempos. Es tiempo de que te prepares, que te alistes, que busques más de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ayudas a entender, Señor. Gracias por hablarnos acerca de los dones del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos a creer, Señor. Por favor, Padre mío, aquellos que tienen todavía dudas, Señor, sé tú, Señor, confirmándoles esta palabra, Señor. Sé tú dándoles sueños, Señor. Por favor, dales fe, Señor, que crean, Señor. Por favor, Padre mío, para que crean a tu palabra y no a lo que las personas les han dicho, Señor. Por favor, Señor Jesús, te suplico, Señor Jesús, para que toda muralla mental sea derrumbada, para que tu palabra prospere, Señor, para que esta semilla, Señor, sea prosperada en cada una de las personas que han oído hoy tu palabra, Señor. Por favor, Señor Jesús, bendice, Señor, ayúdanos, Señor, a todos para permanecer en tu camino, Señor, fieles, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Tuya es toda la gloria, Señor, tuya es toda la honra, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado seas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todas estas cosas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Yeshua. Amén, amén. El mundo fundaste, Santo de Israel. Son tuyos los cielos.